Esto sucedió hace aproximadamente 40 años. En aquella época, a los profesores recién graduados los solían enviar a impartir clases a las rancherías, que en ocasiones estaban bastante distantes de los pueblos. Mi hermana no fue la excepción. Cuando se graduó de maestra, la enviaron a un ranchito llamado Jesús María, que estaba bastante alejado del pueblo más cercano. Al ser mi hermana soltera y joven, mis padres decidieron que se presentara como mujer casada, que me llevara con ella y me hiciera pasar como su hija, pues pensaban que eso le daría respeto ante la gente del rancho a donde iría a impartir clases y de alguna manera evitaría los peligros propios que una muchacha de esa edad corre. Yo apenas tenía 4 años. Sin embargo, recuerdo todo con mucha claridad. Siempre he tenido una excelente memoria y tengo bastantes recuerdos de mi infancia, incluso desde que tenía menos edad. Pues bien, mi hermana decidió que partiríamos de casa un viernes a media tarde, pues quería llegar al pequeño rancho 2 días antes de iniciar sus labores, para preparar la casa que nos había sido destinada para vivir, y arreglar otras cosas relacionadas a su trabajo. Así lo hicimos. Mi madre preparó mi maleta, nos dio miles de bendiciones y besos, y nos fue a despedir a la central camionera de la ciudad. Hicimos como 3 horas de camino y llegamos a un pueblo, que la verdad no recuerdo el nombre. Serían quizás como las 5:30 o 6 de la tarde. Bajamos del autobús, dejamos las maletas encargadas en la central de camiones y nos dirigimos a la tienda del pueblo. Ahí mi hermana compró algunas provisiones, entre ellas medicamentos y artículos de primeros auxilios, muchas velas y veladoras, cajas de cerillos, comida enlatada y algunas cosas más. Se lo pusieron todo en una caja y la cerraron de manera segura. El ayudante del tendero nos ayudó a llevarla a la estación de camiones del pueblo, y allí esperamos por un tiempo más. Estaba a punto de oscurecer cuando vimos acercarse una carreta tirada por un caballo. En ella venían dos jóvenes como de 14 y 16 años y un señor montado en otro caballo. Era el padre de uno de ellos. El señor le preguntó a mi hermana si ella era la nueva profesora de Jesús María, a lo que mi hermana contestó que sí. Obviamente era puro formulismo, porque era evidente que mi hermana y yo éramos las únicas personas extrañas en aquel pueblo. Los muchachos se bajaron de un salto y subieron las maletas a la carreta. Después nos ayudaron a subir a mi hermana y a mí. Nos acomodamos como pudimos, emprendimos la marcha. El señor le dijo a mi hermana que sería 1 hora de camino para llegar al rancho. Cuando tomamos camino, la noche había caído y apenas si se veía la vereda por donde íbamos. Nos alumbrábamos con una lámpara de petróleo, pero esa luz no era suficiente para alumbrar todo el camino. No se preocupe, maestra, le dijo el señor a mi hermana. Nosotros sabemos el camino de memoria y no nos perdemos. Yo intentaba mirar más allá de lo que mis ojos alcanzaban a ver, pero era imposible. No se veía otra cosa que la oscuridad más completa. Yo tenía mucho miedo. Me daba la impresión de estar entrando al vacío absoluto y temía caer en él y perderme en la nada. No sé si no lloraba porque el miedo me lo impedía, pero no lo hacía. Iba demasiado atenta a los ruidos que se escuchaban, a esos ruidos característicos del campo cuando cae la noche. El canto de los grillos, las ranas, el crujir de las ramas y hojas cuando los caballos y la carreta los pisaban. Podía sentir el viento frío y silencioso rozar mi cara y mirar las luciérnagas a nuestro paso. Los muchachos platicaban entre ellos mientras mi hermana y el señor intercambiaban información del rancho. El cielo estaba lleno de estrellas, se miraban tan cerca que parecía que se podían tocar con las manos. Para mí resultaba extraño mirar a mi alrededor y observar las luces brillantes de las luciérnagas en medio de la oscuridad, y voltear al cielo y verlo plagado de estrellas. Parecía que el cielo y el camino por donde íbamos era una extensión de lo mismo. Aquello era algo que a mi corta edad no podía entender. No sé cuánto tiempo llevábamos de camino,
cuando de pronto los caballos se empezaron a poner inquietos y se pararon en seco. Entonces escuchamos algo que provenía entre los árboles. A medida que se iba acercando a donde nosotros estábamos, los caballos resoplaban más fuerte y movían sus patas como queriendo salir a galope. Todos se pusieron nerviosos y alertas. Yo no entendía lo que pasaba. El señor sacó una pistola y los muchachos empuñaron sus machetes. Uno de ellos se puso en guardia al lado de nosotras, mientras mi hermana me acercaba a ella y me rodeaba con sus brazos. Y de pronto, de entre los árboles salió una señora vestida de negro. A la luz de las lámparas del petróleo le pudimos ver el rostro. Era completamente blanco. Sus ojos eran grandes, negros y opacos, no tenía expresión alguna en su rostro. Pero cuando abrió la boca para hablar, salió de ella un olor putrefacto que inundó todo el ambiente y que a mí me produjo mucho asco. «Llévenme con ustedes», dijo. En ese momento los caballos relincharon llenos de temor. Alzaron sus patas delanteras y salieron a todo galope. En medio de aquel caos mi hermana me soltó de sus brazos y fue entonces que yo caí de la carreta. El muchacho que nos hacía guardia rápidamente me alzó en sus brazos y me rodeó contra su cuerpo con su gabán. Mientras mirábamos cómo la carreta con mi hermana y el otro chico se alejaban tirados por el caballo que se había vuelto loco, al igual que el caballo en donde iba montado el señor. Nos quedamos ahí, en medio de la oscuridad, aquel muchacho y yo, teniendo por horrenda compañía a aquella señora, que obviamente no era nada de este mundo. No la veíamos del todo bien, pero podíamos escuchar su respiración y su nauseabundo jadeo a cada paso que dábamos. «Dame a la niña, yo te ayudo a cargarla», escuché que le dijo al chico. Él le respondió que no, que él podía conmigo y que no necesitaba ayuda. Mientras caminábamos, ella seguía insistiendo que la dejara cargarme, mientras se paseaba a nuestro alrededor como si flotara. Yo estaba muerta de pánico, trabada en shock porque no podía llorar, aunque deseaba hacerlo, y rogaba a mi ángel de la guarda porque aquel chico no cediera a la petición de aquella horrible mujer. «Sabes que puedo arrancarla de tus brazos si quisiera, lo sabes, ¿verdad?», le dijo a esa horrenda mujer al muchacho. «No puedes», le respondió el muchacho con firmeza, mientras con un brazo me sujetaba fuertemente y con el otro alzaba su machete. Fue entonces que escuché el grito de furia más espantoso y aterrador que he escuchado en mi vida. Aquella mujer se puso enfrente de nosotros y abrió su enorme boca. Sus ojos se encendieron como brasas ardientes, mientras su pelo se alzaba como si una corriente eléctrica la hubiera alcanzado. Todo mi pequeño cuerpo se estremeció de un inmenso terror. Lancé un grito mientras sentía que algo me jalaba hacia un pozo muy oscuro y ya no supe más. Solo recuerdo haber despertado en una cama extraña y rodeada de mi hermana y otras personas, incluyendo al señor que había ido por nosotros, y el muchacho que se había ido en la carretera cuando el caballo huyó. Me dejaron descansar todo ese día y una vez que me recuperé, me hicieron muchas preguntas a las cuales no supe responder. Solamente les dije que uno de los muchachos, de los que fueron por nosotros al pueblo, no había dejado que la bruja me llevara. Noté que me miraron con extrañeza, pero no dije nada. Mucho tiempo después, cuando yo era mayor y recordando sus anécdotas como maestra rural, mi hermana me dijo que aquella vez que nos sucedió eso en Jesús María, no había dos muchachos, sino solo uno, que fueron solo el papá y su hijo, el que se fue con ella en la carreta cuando el caballo huyó, quienes nos habían ido a recoger al pueblo para llevarnos al rancho. Así que nunca supieron quién fue el otro muchacho al cual había yo mencionado, y yo tampoco nunca supe cómo fue que llegué al rancho sana y salva. Tu ángel de la guarda, nos dijo mi mamá. Y si creen que dejé de acompañar a mi hermana a sus labores como maestra rural, se equivocan. Lo seguí haciendo por 2 años más.